Buenos días, nuevamente, que Dios les bendiga. Damos la bienvenida a todos aquellos que no habíamos saludado y oramos, ¿verdad?, para que nuestro Dios sea propicio a cada uno de nosotros en esta mañana, con su palabra, con su espíritu, hablando a nuestros corazones, usando su revelación para impactar nuestros corazones. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿verdad que sí? Amén. Y dice ella que ella es una espada de dos filos. De dos filos. Usted puede estar seguro que ella va a trabajar en usted y va a trabajar en mí también. Para eso también ella es una espada de dos filos. Gracias. Para eso también ella es una espada de dos filos. Ella trabaja en el que la escucha, pero también ella trabaja en el que la predica. Y usted y yo podemos continuar buscando analogías que sirvan para explicar el porqué de esos dos filos, ¿verdad? Podríamos hablar de otra realidad también que atañe a la palabra, y es que ella confronta, ¿eh? Y eso duele, pero ella también conforta, y eso alienta. ¿Ah? La palabra de Dios tiene dos filos y nosotros esperamos que en la mañana de hoy ella pueda hacer eso, pueda trabajar en nuestros corazones, pueda darnos aliento, pueda animarnos a continuar, continuar caminando la vida cristiana. Entendamos que el fin de la historia no es este, el fin de la historia es que Cristo se manifieste, mi hermano. Que Cristo Jesús venga y se manifieste, que tome a su iglesia como prometió que haría y que se revele a este mundo como el gran Rey de Reyes y Señor de Señores que Él es. Hasta que eso no pase, la cosa no ha terminado. Y nosotros tenemos, que seguir, que continuar viviendo nuestra vida con gozo. Entonces puede estar cayendo, pero usted y yo tenemos que tener gozo. Amén. Amén. Tenemos que tener gozo, porque tenemos una promesa mayor que lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Una promesa mayor, mi hermano, y en ese deleite y en ese gozo, en esa realidad acerca de esa promesa, nosotros nos vamos a gozar en esta mañana. Porque la palabra de Dios nos regala una porción en el desarrollo del estudio del Evangelio de Mateo. Llegamos a Mateo capítulo número 20, y en el capítulo número 20 nosotros nos encontramos con una breve porción que va desde los versos 17 al verso 19, donde el Señor anuncia su expiación, su sacrificio expiatorio, su muerte, sus padecimientos. Anuncia estas cosas una vez más. No es la primera vez que el Señor habla de esto a sus discípulos. Y nosotros nos vamos a enfocar en esos breves versículos para que nosotros seamos edificados. Es mi esperanza, es mi expectativa que nosotros podamos ser edificados en esos breves versículos que van desde los versos 17 al verso 19 de Mateo capítulo 20 en esta mañana, con el mensaje que hemos titulado precisamente, y me gozaba yo escuchando a mi hermano Bernardo dirigiendo los signos que dirigió para nosotros, porque es como si él y yo hubiéramos conversado, y no mediamos media palabra acerca del tema. Pero justamente en esta mañana nosotros vamos a predicar acerca de la imperiosa necesidad del Evangelio. La imperiosa necesidad del Evangelio. Y usted podrá decirme, wow, pastor, otra vez a hablar del Evangelio. Mire, el Señor Jesucristo insistió vehementemente mientras estuvo aquí en la tierra en ese mensaje acerca de arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y camino a la cruz, el Señor Jesucristo, desde el capítulo 16, dice la palabra de Dios allí en Mateo, que comenzó a recordarnos que le era necesario ir a Jerusalén, ser entregado, morir en una cruz, ser sepultado y resucitar al tercer día. No una vez, no dos veces, no tres veces. Óigame, en el Evangelio de Mateo encontramos al Señor Jesucristo 5 veces insistiendo esto antes de ir a la cruz.
antes de ir a la cruz. Entonces no me venga usted a decir a mí, ay, pastor, predique otra cosa. No, vamos a predicar la cruz de Cristo. Vamos a predicar la cruz de Cristo, porque si eso no puede transformar tu vida, nada de lo que yo diga aquí adicional a eso podrá hacerlo. Esa es la imperiosa necesidad del Evangelio. Yo quiero comenzar diciéndote que el Evangelio son las buenas nuevas acerca de ¿quién? De Cristo. Eso tiene un nombre propio, mi hermano. El Evangelio son las buenas nuevas acerca de Cristo. Acerca de Cristo. Sin Cristo, mi hermano, las noticias continuarían siendo malas. Continuarían siendo horribles, oscuras, sin esperanza, a causa de nuestra condición caída. Esas malas noticias darían cuenta, como decía el hermano Bernardo ahorita hace un momento, darían cuenta al final de la historia y en el transcurso de nuestra historia personal de cada uno de nosotros, que estamos alejados de la ciudadanía de Israel, que somos ajenos a los pactos de la promesa, que estamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esa es la condición de aquel que no tiene a Cristo por haber constantemente rechazado el evangelio de salvación. Esa es la realidad, mi amado hermano, de todo aquel que es expuesto al evangelio y constantemente lo pospone. Pero le digo, mi hermano, que las buenas noticias del evangelio nos confirman que hay firme esperanza de redención, de rescate, de salvación en Cristo Jesús. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias nos anuncian a Cristo y nos garantizan una vida eterna al depositar nuestra fe en arrepentimiento ante la verdad histórica de la obra de la cruz. ¿Te recuerda como yo oraba al inicio en la introducción esta mañana y decíamos que Dios da el arrepentimiento para que nosotros procedamos y Dios nos da la fe que salva para que nosotros la depositemos en Cristo? Dios es el dueño de la salvación. En Cristo, Él es el autor y consumador de la fe. Sin Cristo, mi amado hermano, no hay evangelio. Entonces, todos necesitamos esas noticias, todos necesitamos el evangelio. Recordarlas diariamente, tomar el diario que las contiene, la palabra de Dios, y leer y releer estas noticias, meditar en ellas todos los días, porque si todos necesitamos de Cristo, todos necesitamos del evangelio. Como el evangelio se trata de Cristo, si todos necesitamos de Cristo, entonces todos necesitamos del evangelio. Lo que pasa es que usted y yo escuchamos con frecuencia esa dicotomía que hay en las calles de que la gente dice, sí, Cristo, el evangelio, no, el evangelio no. ¿Usted entiende? Entonces no hay una armonía aquí y hay que explicarle a la gente que si tú amas a Cristo, por lo menos de boca, entonces tú tienes que llegar a entender que si amas a Cristo o que si entiendes que la persona de Cristo es relevante para tu vida, entonces debes aceptar el evangelio. Porque el evangelio son las buenas nuevas acerca de Cristo. El Señor Jesucristo, mi hermano, sabía esto, sabía esta realidad. Y abordó a sus discípulos con el evangelio hasta el último día de su vida aquí en la tierra, enfatizando que él mismo estaba centrado en su sacrificio en la cruz y en la victoria de su resurrección. Así que acompáñenme, por favor, aquí a esta porción, Mateo 20, versos 17 y 19. Yo quiero que lo leamos juntos, por favor. Yo quiero que lo leamos juntos. Esos 3 versículos, juntos. 1, 2 y 3. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén
y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese mensaje que íntegro, usted y yo sabemos que es el Evangelio. Amén. Ese es el Evangelio. Vamos a orar. Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por permitirnos escuchar de boca del propio Señor Jesucristo. Oh Señor, lo que más adelante vemos como esa síntesis maravillosa, concentrada, densa, suficiente del Evangelio de boca del apóstol Pablo. Oh Dios de los cielos, gracias por tu palabra que nos es sencilla, que nos es eficaz. Gracias por tu Espíritu Santo. Nosotros te rogamos que en esta mañana Él sea el que nos la explique. Él sea el que nos lleve a través de tu revelación y edifique nuestros corazones con lo que Él ya ha revelado. Úsanos conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, el Señor Jesucristo, como yo decía hace un momento, había anunciado antes del Calvario, antes de ir al Calvario, su muerte y sus sacrificios, y anunciaba su resurrección. Por lo menos 4 veces el Señor Jesucristo lo hizo durante su peregrinar, durante su ministerio terrenal, antes de ir a la cruz. Insisto, Mateo 16, vamos a buscarlo rápidamente para que usted y yo lo veamos. Vamos a ponerle un poquito de aceite a esos dedos y vamos a movernos rápidamente a través de la porción en Mateo para que podamos ver esa evidencia bíblica acerca del Señor, insistiendo. Mateo 16, verso 21. Mateo 16, verso 21. Todo el mundo con su Biblia en la mano, por favor. Dice allí, Mateo 16, verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor Jesucristo, dice la porción, comenzó desde ese momento a declarar. Usted y yo, mínimamente debemos entender que lo hizo más de una vez, ¿verdad? Porque cuando la palabra de Dios dice comenzó a hacerlo, es porque vemos una continuidad, una insistencia, una recurrencia en la instrucción del Señor Jesucristo, en el anuncio del Señor Jesucristo. Pero mire, un poco más adelante, Mateo 17, verso 10, hablando allí el Señor Jesucristo acerca de Juan el Bautista. Dice el verso 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, verso 11, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo, miren, que Elías ya vino. Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Hasta terminar decapitando a ese Elías que había de venir. Más adelante en el verso 12, los versículos dicen que ellos entendieron que hablaban de Juan el Bautista. Pero miren lo que dice el Señor en el verso 11 al final. Así también el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Padecerá de ellos. El Señor anunciando sus sacrificios y lo que le esperaba. Mateo 17, verso 22, allí en el mismo capítulo. Verso 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Todavía el Señor iba a anunciar una vez más esta verdad. Si usted quiere no lo busque, pero más adelante está allí en el capítulo 26, en el verso 2, antes de subir a la cruz, antes de ser, alzado en una cruz. El capítulo 26, verso 2 dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser
crucificado. Óigame, yo no sé si usted se está dando cuenta, pero si el Señor es tan insistente con este anuncio, es por algo, ¿sí o no? Es por algo. El Señor Jesucristo insiste, mi amado hermano, en esta realidad, porque nuestra redención, mi amado hermano, fue forjada en su sacrificio en la cruz del Calvario. Ese algo que es importante es esto: que nuestra redención, nuestro rescate eterno, nuestra salvación, fue construida, fue forjada allí en la cruz del Calvario. Usted me dirá, pastor, no vaya tan rápido. Recuerde que nuestra redención fue concebida desde antes de la fundación del mundo. No vaya tan rápido. Y yo le diré a usted, mire, no solamente fue concebida desde antes de la fundación del mundo, también el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. También ese Cordero que fue inmolado, no fue inmolado 2021 años atrás. O, bueno, réstele los años de vida del Señor. No fue inmolado cerca de 2000 años atrás. Fue inmolado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Acompáñenme a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Dice Juan, allí viendo la visión acerca de esa bestia que se levantó del mar, una bestia con 7 cabezas y 10 diademas en sus cuernos. Dice la palabra de Dios allí, Apocalipsis 13, verso 8, y la adoraron a esa bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Este Cordero que fue, ¿qué dice allí? Que fue inmolado, ¿cuándo? Desde el principio del mundo, mi amado hermano. Entonces, eso es como para que usted y yo nos detengamos y digamos, mira, abramos los ojos y digamos, wow. Es un poco incomprensible a veces entender que las cosas de Dios ya han sido hechas. Amén. Las cosas de Dios ya han sido hechas desde la eternidad. Lo que Dios está haciendo, mi amado hermano, de alguna manera es desplegando su plan para el testimonio de la historia. Pero ya el Cordero había sido inmolado desde el principio de este mundo, dice la palabra de Dios. Y esa es una realidad. Pero debemos entender que de manera manifiesta, de forma testimonial, manifiestamente, nuestra salvación fue fraguada allí en la cruz del Calvario. Yo no sé si yo me estoy dando a entender. Conceptualmente, la decisión de nuestro Dios fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue manifiesta a la historia y a todos los hombres? En la cruz del Calvario. Amén. Esa es la realidad, mi amado hermano. Óigame, esa es la misma realidad, mi hermano, que lo que sucede con nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna, usted y yo ya la tenemos, ¿sí o no? ¿O usted aspira a tenerla? ¿O usted la tiene ya? Dígame, porque yo lo veo como medio dubitativos a todos. ¿Usted tiene vida eterna o usted va a tener vida eterna? Tenemos vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene. Ahora, ¿se ha manifestado lo que nosotros habremos de ser? Todavía. ¿Usted me está entendiendo ya? Hay cosas que ya son hechas, pero habrán de manifestarse. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y se manifestó ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Esa es la realidad bíblica de 2 o 3 aspectos teológicos que debemos entender que así suceden para que no nos confundamos. La sangre de Cristo, mi amado hermano. La sangre de Cristo, ¿dónde fue, según Hebreos 9, que fue vertida para perdón de nuestros pecados? ¿Fue en el propiciatorio terrenal o fue en el propiciatorio celestial, no hecho de manos? ¿Dónde fue? En el celestial, ¿sí o no? Allí fue que fue vertida la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados. Búsquelo, Hebreos 9, lo hemos predicado muchas veces. Sin embargo, la sangre de Cristo para testimonio, para manifestación a la historia fue derramada en el madero. ¿Usted me está entendiendo? Entonces hay cosas que ocurren dentro
el diseño del plan redentor de Dios. Y ya son hechas. Ya son hechas. Por algo dice la palabra de Dios que usted y yo hemos sido tomados y hemos sido hechos, mire, sentados en los lugares celestiales en Cristo. Allí estamos, pero todavía nosotros no hemos sido glorificados. Esa es la realidad. Entonces, mi hermano, con esta verdad de su palabra con respecto a nuestra redención, debemos entenderlo de igual manera. Aunque nuestra redención fue concebida desde antes de la fundación del mundo, la palabra de Dios dice que fue manifiesta en la cruz del Calvario. Nuestra redención fue forjada en su sacrificio en la cruz. Y por esto es que el Señor Jesucristo insiste 1, 2, 3, 4, 5 veces en anunciar esa cruz, en recordarles ese evento, no para que nosotros veneremos 2 trozos de madera colocados, cruzados así, ¿usted me entiende? Y andemos con él como un crucifijo. No, no es para que veamos el madero, es para que veamos al Cristo del madero. Esa es la diferencia por la cual el Señor Jesucristo insistentemente nos señala a esa cruz, mi amado hermano. Es para que nosotros veamos al que fue levantado allí en la cruz del Calvario. Como el propio Señor Jesucristo dijo en un momento dado en Juan capítulo 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que le ve crea en él, y creyendo tenga vida eterna. Aun cuando nosotros comencemos, mi amado hermano, recordándole al incrédulo su necesidad de aceptar su condición de pecado y su necesidad de arrepentimiento, aun cuando nosotros comencemos por ahí, nosotros sabemos por la insistencia de la palabra de Dios que el anuncio del evangelio tiene su fundamento y su preeminencia en la muerte de cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo le voy a decir eso de nuevo. Usted y yo, en nuestro ejercicio evangelístico cotidiano, usted y yo tenemos que predicar a Cristo, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Y por dónde nosotros normalmente comenzamos? Y está bien que comencemos por ahí. ¿Ah? Por el pecado. Por el pecado, recordándole a las personas que necesitas entender tu pecado, recordándole a las personas que no solamente somos pecadores porque hacemos pecado, porque cometemos pecado, sino porque esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra configuración. Esa es la disposición de nuestros genes espirituales. Somos pecadores, somos pecadores. Eso no nos lo despinta nadie, solamente la sangre de Cristo. El hecho de que nosotros seamos pecadores no nos lo despinta nadie. Solamente por excepción sobrenatural, la sangre de Cristo. Es lo único que disuelve esa composición genética que nos dice, usted es pecador, haga lo que haga. Aunque usted se tranque en una habitación desde que nace y allí muera con las manos atadas, usted es pecador. Y esa condición de pecador solamente lo resuelve la sangre de Cristo. Por eso, aunque nosotros comencemos predicando, advirtiendo esa realidad al incrédulo, usted y yo debemos saber que el fundamento y la preeminencia del evangelio es la cruz. El fundamento y la preeminencia es la cruz de Cristo, es la muerte de cruz y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mi amado hermano, óigame, aunque había otras personas caminando con él hacia Jerusalén, y ahora yo quiero que vayamos al texto, Mateo capítulo 20, verso número 17. Eso es lo que nosotros vemos allí cuando nosotros leemos ese primer versículo de nuestra porción esta mañana. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino. Y usted puede estar de acuerdo conmigo en que si la palabra de Dios dice eso, si Mateo dice eso, es porque habían otras personas allí. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Yo no comienzo, ¿verdad?, a caminar con mi hermano Johnny, él y yo solos en un camino, y de repente
Yo lo saco, Johnny, ven acá, aparte. ¿Pero qué sentido tiene? Estamos solos. Estamos solos. Ahora, si vamos con más gente, entonces hace sentido que diga, yo lo tomé aparte a mi hermano Johnny. ¿Por qué? Porque habían otras personas. Eso es lo que debe inferirse de esta porción. Y de hecho, esa es la realidad, mi amado hermano. El Señor Jesucristo no solamente caminaba con los 12. Había otros discípulos caminando con el Señor Jesucristo. Había una cantidad de personas caminando con el Señor Jesucristo. Hombres y mujeres caminando con el Señor Jesucristo. Pero dice la porción allí que Él tomó a sus 12 discípulos aparte y les ministró, mi amado hermano, no otra cosa que el Evangelio. Que el Evangelio. Mire, déjeme decirle, el Señor no se detuvo a confrontar al resto de las personas de manera particular, ni les amonestó, ni trató de confirmar o evidenciar su verdadera condición espiritual. El Señor Jesucristo se limitó a hablar aparte con sus discípulos. Hoy, mi amado hermano, la responsabilidad de la iglesia en términos del pastoreo de la iglesia es poder confirmarle a la iglesia vez tras vez las promesas que nos sostienen en Cristo Jesús por medio de las buenas nuevas del Evangelio. Sí, a la iglesia viene mucha gente. A la iglesia viene mucha gente. Y la esperanza, la oración, nuestro anhelo, nuestro deseo es que por medio de la predicación de la palabra y la obra del Espíritu, esas personas que no tienen a Cristo en algún momento reciban convicción de pecado y puedan voluntariosamente, sin ningún tipo de presión, aceptar a Cristo. Pastor, yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero aceptar a Cristo. Ese es nuestro anhelo y es nuestra oración. Pero la responsabilidad para detenernos en el camino es para hablar con las ovejas, mi amado hermano. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? Es para detenernos con las ovejas del Señor, enfatizar, para animarles, para sostenerles, para fortalecerles, enfatizar el Evangelio en sus vidas. Y eso fue justamente lo que el Señor Jesucristo hizo en este momento. Le predicó el Evangelio a sus discípulos. El Señor Jesucristo le planteó a sus discípulos las verdades que describen su sacrificio expiatorio y con ello les transmitió el Evangelio. Mire lo que dice, verso 18 y verso 19. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Por quién sería entregado? ¿Usted se acuerda, verdad que sí? Por Judas, ¿verdad que sí? ¿Usted se acuerda que fue Judas el que le entregó? ¿Se acuerda que fue Judas el Iscariote el que, cumpliendo una profecía mesiánica, entregó por el precio de 30 monedas al Mesías anunciado, al Señor Jesucristo? Zacarías, en su profecía del capítulo 11, lo dice claramente. Dice capítulo 11, versos 12 y 13, yo lo voy a leer para usted. Les dije, dice el profeta, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo, que de todas maneras yo lo voy a entregar. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me habéis comprado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Tremenda porción profética hablando acerca de lo que sucedería aquella noche, mi amado hermano, con uno de los 12 que caminaba con el Señor Jesucristo durante 3 años de ministerio terrenal, y dice la palabra de Dios que terminó entregándolo a los escribas y a los fariseos en ese momento. Usted y yo conocemos la historia. Nosotros la vamos a analizar un poquito más adelante en el Evangelio de Mateo, pero usted y yo conocemos la historia. Con un beso entregó Judas al Señor Jesucristo. Y él fue el que le entregó. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado
a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán entonces a los gentiles. ¿Quiénes entonces allí se ocuparon de entregarle a los gentiles? Los escribas y los fariseos. Judas le entregó a los escribas y los fariseos, y los escribas y los fariseos le entregaron a los romanos. Y los romanos terminaron crucificando al Señor Jesucristo. Le entregarán a los gentiles, los romanos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mi hermano, aún esta porción particular acerca de los escribas y los fariseos, cayendo sobre ellos esa responsabilidad histórica de haber entregado al Señor Jesucristo, nosotros lo encontramos proféticamente establecido en Isaías capítulo 53. Versos 7 al 9 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mi hermano, hoy usted le lee esa porción, usted se vaya a Jerusalén, y usted lee esa porción, y usted fácilmente puede ser objeto de violencia pública. Porque hoy, el judío de hoy, mire, se pone así cuando le leen esa porción, y ellos en su íntima convicción entienden que fueron responsables históricos de haber dado muerte al Mesías que les había sido prometido. Hoy eso sucede. Yo no le animo que haga la prueba, pero hoy eso sucede. Vaya y lea en una plaza pública, en un mall, en una tienda, Isaías 53, para que usted vea cómo lo comienzan a mirar mal y terminan golpeándole posiblemente. Vaya, yo no me estoy inventando estas cosas. Hay testimonios acerca de esta reacción de la nación de Israel hoy, que es confrontada con esta realidad y se dan cuenta. Y lejos de decir como aquellos hombres luego del discurso de Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Su corazón se ha endurecido hasta el punto que rechazan la palabra de Dios. Pero esta realidad, mi amado hermano, acerca del sacrificio de Cristo, ya había sido profetizado. Y ese anuncio del Señor, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen dándole muerte, tácitamente ahí establecido, mas al tercer día resucitará. Eso, mi amado hermano, es lo que posteriormente usted y yo encontramos en 1 Corintios 15. Vaya conmigo, por favor, para que se goce. En 1 Corintios 15, usted y yo encontramos ese evangelio. Allí en 1 Corintios 15. Ese es el evangelio, mi hermano. 1 Corintios 15, verso 1. Y después leeremos los versos 3 y 4. Vamos a saltar el verso 2 intencionalmente, por un asunto de que la idea no se desvíe. Pero 1 Corintios 15, verso 1, dice la palabra de Dios allí: además os declaro, hermanos, ¿qué cosa? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Verso 3, ¿cuál es el evangelio? Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Y lo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos fue predicarles el evangelio. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Cuando tomó aparte a sus discípulos, cuando tomó aparte a sus ovejas, aquellos que habían sido llamados, y les predicó el evangelio. Y el Señor Jesucristo lo hizo, mi amado hermano, porque usted y yo, como discípulos de Cristo, necesitamos el evangelio. Necesitamos el evangelio.
Todos los días. Nosotros solemos pensar que solamente el incrédulo necesita el evangelio, pero la iglesia de Cristo necesita el evangelio todos los días. Y yo quiero compartir con ustedes cinco razones por la cual la iglesia necesita el evangelio. La primera de ellas es lo que el Señor ha puesto en mi corazón a través de la palabra y lo que la palabra de Dios me ha enseñado. Las otras cuatro, para honrar, ¿verdad?, a los autores originales o al autor original de todo cuanto uno a veces refiere, ¿verdad?, dentro del mensaje. Las cuatro últimas pertenecen al hermano Cameron Smart, que publicó un hermoso estudio acerca de la necesidad del evangelio. ¿Por qué necesitamos el evangelio? Entonces déjenme compartirles la primera, que esta es de su pastor, esta razón. Porque cada uno de nosotros continúa siendo un pecador. Amén. Eso es verdad. Porque cada uno de nosotros continúa siendo un pecador. Por eso necesitamos el evangelio todos los días de nuestras vidas. Cada uno de nosotros, mi amado hermano, continúa siendo un pecador que, aunque arrepentido, necesita la sangre de Cristo para el perdón de sus continuos pecados de comisión y de omisión. Porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pastor, pero yo soy muy tranquilo. Si tú eres tan tranquilo, que te pasas de tranquilo y no haces lo que tienes que hacer para glorificar al Señor en tu vida, entonces lo que tienes que hacer y no lo haces, te es pecado, dice la Biblia. En términos concretos, mi amado hermano, necesitamos continuar meditando en la gracia y las promesas del evangelio, porque eso es lo que encontramos nosotros allí en Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3, que todo el que tiene y mantiene esa esperanza en el evangelio se purifica a sí mismo, dice la palabra de Dios. Vaya conmigo, Primera de Juan, capítulo número 3, para que lo vea. Pastor, ¿por qué es que tenemos que pensar diariamente? ¿Por qué es que tenemos que meditar diariamente y tener esperanza diariamente en esa promesa del evangelio? Mira aquí, búsquelo conmigo. Primera de Juan, capítulo 3, ¿estamos allí? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora nosotros somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, mírenlo aquí, verso 3. Mírenlo aquí, verso 3. ¿En qué es que esta porción de los versos 1 al 3 nos está mandando a meditar? ¿No es en las promesas del evangelio? ¿No es en las promesas que el evangelio establece en nuestra vida, que somos salvos y tenemos vida eterna, pero aún no somos lo que habremos de ser? ¿No es esa la promesa del evangelio? Que nosotros tenemos salvación y vida eterna, hoy lo tenemos, pero cuando el Señor Jesucristo se manifieste, nosotros seremos tal como Él es, porque le veremos tal como Él es. Seremos glorificados. Seremos glorificados, dice la palabra de Dios. Entonces, verso 3, todo aquel que medita y reflexiona en esas cosas y tiene esa esperanza, mire, todo aquel que tiene esta esperanza, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y óigame, mi hermano, esto no es una causa, esto es una consecuencia. Entiéndame lo que yo le digo. Solamente puede tener esta esperanza aquel que ha nacido de nuevo. Amén. Solamente puede tener esa esperanza y anhelar esa esperanza y confiar en esa esperanza aquel que ha recibido esa esperanza en su corazón por medio del Espíritu. Entonces, el hecho de que nos purifiquemos a nosotros mismos al meditar en esa esperanza es una consecuencia de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Por eso necesitamos el evangelio, porque cada uno de nosotros continúa siendo un pecador y nos purificamos a nosotros mismos por medio de la esperanza
del Evangelio, por medio de la esperanza que el Evangelio nos provee. Pastor, entonces, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Que usted se está salvando a usted mismo? No, mi amado hermano, ya le acabo de decir que es una consecuencia de la salvación. Es una consecuencia de la salvación. El hecho de que nosotros podamos meditar y reflexionar en la esperanza, podamos meditar y reflexionar en esa esperanza que tenemos en Él, eso es lo que nos purifica a nosotros mismos. Yo no sé si yo estoy leyendo una cosa diferente, pero yo lo voy a repetir. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, mi hermano, reitero, como vías de consecuencia, todo aquel que ha nacido de nuevo por la obra de la cruz, todo aquel que ha depositado su fe en la persona de Cristo, toda esta persona tiene una esperanza en Cristo. Y cada vez que nosotros meditamos y reflexionamos en esa esperanza, nos purificamos a nosotros mismos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿No es acaso eso una praxis de nuestra santificación progresiva? Así es que nosotros nos santificamos progresivamente, ¿o no? ¿O es pensando en las cosas del mundo que nosotros nos santificamos progresivamente? No, es pensando en la esperanza en Cristo. Amén. Es pensando y reflexionando y meditando y teniendo esa esperanza en Él. Pensando en esas cosas y meditando en esas cosas es que nosotros, dice la Biblia, nos purificamos a nosotros mismos. No es pensando en las cosas del mundo, no es anhelando las cosas del mundo. Entonces necesitamos el Evangelio por eso, mi hermano. En otras palabras, y sigo con ese primer aspecto por el cual necesitamos el Evangelio. En otras palabras, para guardarnos del pecado. Para guardarnos del pecado necesitamos el Evangelio todos los días. El Evangelio nos santifica porque a través de él crecemos en amor para con nuestro Dios y Padre. Y deseamos agradarle con una vida que es nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria, todo lo que hacemos tiene que darle gloria a Cristo. El Evangelio es un tesoro más grande que la gratificación temporal. Mi hermano, escucha esto. Lo he dicho muchas veces. Yo voy a repetirlo. El placer temporal del pecado no se vence con restricciones. Se vence con un placer mayor. Se vence con un placer mayor. Cuando usted quiere ponerse restricciones para alejarse de una práctica de pecado, mire, usted puede que funcione por un par de días, pero eso no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que nos ayuda entonces, real y efectivamente? Tener una esperanza mayor que ese placer temporal. Y esa esperanza mayor se llama Cristo Jesús. Esa esperanza mayor se llama Cristo Jesús. Esa es la realidad de nuestra vida de piedad. Y nosotros tenemos que anhelar y gustar de Cristo cada día de nuestras vidas para que podamos tener victoria sobre el pecado. Esa es la realidad. Pero no podemos hacer esto sin el Evangelio. Porque el Evangelio es la verdad que nos dimensiona a Cristo realmente. Nosotros no vamos a poder disfrutar de las bendiciones del Evangelio solamente por conocer al Cristo histórico. El Cristo histórico lo conocen muchísimos académicos que se van a ir para el infierno. ¿Usted me está entendiendo? Muchísimos académicos y hombres de letras de este mundo conocen al Cristo histórico. Y científicos, y arqueólogos, e historiadores. Mire, especialistas en idiomas antiguos, los especialistas en la cultura griega, en la cultura romana. Posiblemente se han encontrado con los escritos de Flavio Josefo y se han dado cuenta que aún fuera de la palabra de Dios, en los textos seculares se habla de Cristo. Los historiadores y académicos y eruditos de este mundo, la sabiduría de este mundo, conoce a ese Cristo y se va para el infierno. Pero usted y yo, por medio de la regeneración del Espíritu de Dios, por medio de la regeneración del Espíritu Santo, habiendo un día en arrepentimiento y fe venido a Cristo, usted y yo le conocemos como Él verdaderamente debe ser conocido, como el Salvador, como el Redentor. Y esa dimensión se la da el Evangelio solamente.
No es la historicidad de su persona, es el evangelio que se la da esa dimensión a Cristo. Por eso que usted y yo necesitamos el evangelio. Todos los días. Todos los días necesitamos el evangelio. Segundo, para dar alabanzas y acción de gracias a Dios. Para que usted y yo nos mantengamos, miren, agradecidos. Nos mantengamos siendo agradecidos. Usted no ha oído por ahí un refrán. El hombre que no es agradecido, se come hasta su mamá sancochada. El hombre que no es agradecido, mire, hay que tenerle miedo a muchas cosas, pero al hombre que no es agradecido, al malagradecido. Por eso dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo, Primera Tesalónica, por favor. Porque a lo mejor usted cree que yo me estoy inventando esto. Primera Tesalonicenses. Capítulo número 5. Capítulo número 5. Miren lo que dice el verso 18 allí. Estamos allí, Primera Tesalónica 5, 18. ¿Qué dice allí, mi hermano? Dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Y óigame, cosas así descritas tan específicamente en la palabra, que esta es la voluntad de Dios, no más hay 3. ¿Cómo, pastor? Y no es todo lo que es la voluntad de Dios de la Biblia. Sí, todo es la voluntad de Dios, todo lo que está expreso en la palabra de Dios. Pero de manera expresa, nosotros encontramos en Juan capítulo 6, versos 39 y 40, lo que usted y yo conocemos como la voluntad salvífica de Dios. Que es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, crea en Él y tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, dice la Biblia allí en Juan capítulo 6. Pero si usted después se va conmigo a Primera Tesalónicas, usted va a encontrar allí en el capítulo 4 otra porción particular que dice, verso 3, ¿qué dice allí, verso 3? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que caminemos en santidad. Esa es la voluntad de Dios. Lo dice ahí claramente, porque esta es la voluntad de Dios. Usted se pone a leer todo el texto bíblico del Nuevo Testamento y no en todas las porciones usted va a encontrar esa declaración literal. Y esta es la voluntad de Dios. Bueno, pues mire, ahí está. Y la voluntad de Dios, según lo que también leemos en Primera Tesalónicas, capítulo 5, verso 18, es que seamos agradecidos. Mi hermano, y el Evangelio nos ayuda a eso. El Evangelio nos ayuda diariamente a caminar agradecidos por lo que Dios hizo en nosotros. Agradecidos. Yo reconozco un hermano que siempre que tiene la oportunidad da gracias a Dios por lo que Dios hizo en su vida. Siempre que tiene la oportunidad, doy gracias al Señor por la forma y de donde Él me rescató. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Y el Evangelio a eso es que nos ayuda. A ser agradecidos, mi amado hermano. Tercero, para recordarnos nuestra identidad en Cristo. Para recordarnos nuestra identidad en Cristo. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Él. Completos estamos en Cristo, mi hermano. Óigame, su identidad y la mía no es, si estamos en Cristo, esto es, su identidad y la mía no descansa en nuestros logros, no descansa en nuestra apariencia física, no descansa en lo fuerte que somos, lo alto que somos, lo buenos mozos que somos, lo ricos que somos, lo cuánto tenemos. No descansa en nuestro conocimiento intelectual, no descansa en los títulos que tenemos, si tenemos algunos, no descansa en nada de eso, mi amado hermano. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. En Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Ahí es que está la identidad de nosotros, en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y óigame, muchos de los problemas de nuestros jóvenes hoy, cuando andan por ahí vueltos locos, queriendo encontrar su identidad en las redes sociales, es porque no tienen a Cristo. Es porque no tienen a Cristo. Y usted lo ve que mire, si no salieron bonitos, no se publican.
Se tiran 5 fotos y si salió una bonita, esa es la que publiquen, las otras no la publiquen. Es más, si se tiran fotos con su familia, y su familia salió todo peluñada, pero ella salió bonita, esa es la que publica. Óigame, mire, bueno, el Señor sabe que yo no estoy hablando de mis hijas. Hoy yo brego con demasiados jóvenes en el colegio y allí yo me doy cuenta de esta realidad y me da pena. Me da pena, mi hermano. Yo a veces ver la actitud de jóvenes, jovencitos y jovencitas, queriendo buscar su identidad en su apariencia, queriendo buscar su identidad en sus destrezas. Usted sabe que ahora el fútbol ha tomado casi como una preeminencia sobre el béisbol, o sobre el básquetbol. Y todos esos muchachitos que son unos cracks, dicen ellos, yo no sé lo que eso significa, pero ellos dicen que son unos cracks. Este es un crack jugando fútbol. Para mí un crack era una droga. Yo no sé cómo es que se utiliza eso positivamente. Joven, explíquemelo después ahorita cuando salgamos, por favor. Fulano es un crack. Y usted lo ve, mire, acabando con todo en el colegio, llevándose el colegio por delante, quemándose, eso sí, en la materia, pero un crack. Y él cree que su identidad en Cristo está ahí, que su identidad personal, está ahí, en ser genial, en tener una destreza tremenda, jugando el deporte. Óigame, mire, se lo voy a poner de otra manera. Aún aquel joven centrado y estructurado que tiene notas excelentes y que saca un 99 se pone triste, aún ese está perdido si su identidad no está en Cristo. Esa es la realidad. Nuestra identidad está en Cristo y eso que nos lo recuerda es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje del Evangelio. Justamente por lo que ya dijimos al inicio. Sin Cristo no hay Evangelio. Porque el Evangelio son las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. De manera que si nuestra identidad está en Cristo, nosotros necesitamos el Evangelio, que es el que nos recuerda y nos dimensiona gloriosamente a Cristo. Cuarto, para animar a los que nos rodean. Nosotros necesitamos el Evangelio para animar a los que nos rodean. Porque yo lo he dicho también muchas otras veces, el que no conoce de Cristo no es por nuestra propia experiencia que se va a salvar. El que no conoce de Cristo y que está alrededor nuestro, hijo, hija, esposo, mujer, primo, mamá, papá, mire, hermano, hermana, el que no conoce de Cristo, que está alrededor de nuestra vida, no es por nosotros que se va a salvar, es por el Evangelio. Es por el Evangelio. Y si usted, hermano o hermana, óigame bien lo que le voy a decir, si usted no está viviendo adecuadamente el Evangelio delante de esa persona que no se ha salvado y que está en su vida, usted tiene que revisar la manera en cómo el Evangelio le está llevando a vivir y a manifestar a Cristo delante de esa persona. Usted tiene que revisarse. Porque al final no es por nosotros que las personas se salvan, es por el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso necesitamos el Evangelio. Pastor, pero entonces no importa cómo yo viva, si es por el Evangelio, no importa cómo yo viva. Es justamente lo que estamos diciendo. Claro que importa tu testimonio, pero aún cuando tu testimonio sea prístino, el Evangelio que va a salvar a esa persona no eres tú. Aún cuando tú seas inmaculado, sin ningún tipo de falla, es el Evangelio que va a salvar a esa persona, no eres tú. Por eso tú necesitas el Evangelio. Tú necesitas el Evangelio para tu vida y necesitas el Evangelio para que esa persona que tú tienes a tu lado en tu vida también venga a los pies de Cristo. Y finalmente, mi amado hermano, nosotros necesitamos el Evangelio para que nosotros podamos adecuadamente pisar nuestro orgullo. Pisar adecuadamente nuestro orgullo todos los días de nuestra vida. Porque una reflexión seria sobre nuestro pecado y lo que Dios ha hecho por nosotros en el Evangelio destruye nuestro orgullo y cultiva un espíritu de humildad ante el Señor y ante los demás. Por eso es que Pablo dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ninguno, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se llene de orgullo, para que nadie se llene de orgullo.
Entonces el evangelio es necesario para que nosotros nos mantengamos humildes, mi hermano. No fuimos nosotros, ni somos nosotros en el proceso. Siempre ha sido Cristo. Siempre ha sido Cristo. Conclusión en esta mañana, mi amado hermano. El Señor nos señala la cruz. Nosotros debiéramos ver su sacrificio y despreciar nuestro pecado, entendiendo que Él fue allí a la cruz y pagó por ellos. Saldó la cuenta del peso eterno que nos era contrario. Por eso mi invitación a ti en esta mañana, mi amado, es que mires tu pecado. Mires tu pecado y luego mira a Cristo Jesús. Mira tu pecado y luego mira a la cruz de Cristo. Y en ella no solo veas el sacrificio y el martirio, la sangre derramada. Mira a Cristo, mira al autor y al consumador de la fe. Él ha prometido redención y vida eterna a todo aquel que cree en Él. Amén. Padre, Dios de la gloria, gracias, oh Señor, por tu palabra sencilla y eficaz. Gracias por tu palabra poderosa que nos recuerda la necesidad del Evangelio todos los días en nuestras vidas, oh Señor, para enfrentar el pecado diario. Padre amado, para vivir agradecidos delante de tu presencia, para recordarnos nuestra identidad que es en tu Hijo Jesucristo que está cimentada, para que otros puedan venir a los pies de Cristo Jesús, no por nuestras experiencias, no por nuestra experiencia de vida, no por nuestro testimonio, por el Evangelio. Y para vencer nuestro orgullo, oh Dios, diariamente necesitamos el Evangelio. Tú te ocupaste de predicarlo a tus discípulos. Y en esta mañana, oh Señor, y por medio de la iglesia, tú has establecido una responsabilidad para que también prediquemos el Evangelio a tu iglesia, a tu grey, a tus ovejas. Si hubiera alguna persona en este lugar que no tiene a Cristo Jesús como Salvador y Señor, esa persona indudablemente necesita el Evangelio, pero también tu iglesia necesita el Evangelio. Por eso te damos gracias en esta mañana, te glorificamos, exaltamos tu nombre, oh Señor, porque tú en la cruz del Calvario enviaste a tu Hijo a morir y Él derramó su sangre en favor de todos aquellos que crean en Él. Padre amado, habla a los corazones, da convicción de pecado en esta mañana. Ministra a tu iglesia, fortalécenos y ayúdanos a continuar adelante con nuestros ojos puestos en el galardón que es Cristo Jesús. Bendícenos, llévanos con bien. En su nombre te lo pedimos. Amén.